Hola, en este video tutorial vamos a recordar un poco lo que es el capítulo 1 del libro de Metodología de la Investigación de Roberto Hernández Sampieri. Recordemos que en este capítulo se nos presentan los tres principales enfoques de investigación que hay. Por un lado tenemos la cuantitativa, el enfoque cuantitativo, el cualitativo y en medio de ellos dos encontramos el enfoque mixto. Estas son las tres valiosas rutas de investigación o enfoque: cuantitativo, cualitativo y mixto. La elección de él pues va a depender del contexto y también del planteamiento del problema que usted tenga. En este punto es importante recordar que el cuantitativo tiene algunas características muy importantes, que tiene un planteamiento específico, hay una orientación en las variables medidas, se realizan pruebas de hipótesis y teoría, los diseños están preestablecidos, se utilizan instrumentos de recolección de datos estandarizados, trabajamos con datos numéricos y el análisis estadístico sobre una matriz. Recordemos que su proceso es secuencial, se trabaja deductivamente, se busca probar y sus bondades es que tiene una representatividad y generación de resultados, hay un control sobre los fenómenos y precisión, buscamos réplicas y predicciones también. Por su parte, la cualitativa también tiene sus características. Son planteamientos abiertos que van enfocándose, orientados en cuestiones que nos ayuden a comprender un fenómeno. Esta es la riqueza, conocer a profundidad un fenómeno. Los diseños son emergentes, los instrumentos se afinan paulatinamente. Usted puede ir afinando el instrumento de recolección de datos. Se trabaja con datos narrativos, pueden ser escritos, verbales, visuales, audiovisuales, simbólicos. Hay un análisis temático sobre una base de datos. El proceso, miren aquí el proceso, es no lineal, emergente, recurrente o interactivo, orientado a múltiples realidades subjetivas. ¿Y cuáles son las fortalezas de este enfoque? La amplitud y profundidad de los resultados, la riqueza interpretativa, la naturalidad de la observación y la flexibilidad. Y recordemos que el tercer enfoque que está en medio del cuantitativo y el cualitativo es la mixta. Como su nombre lo dice, utilizamos una sinergia, una mezcla de ambos enfoques, tanto cuantitativo como cualitativo, y logramos una integración y discusión conjunta. Su implementación puede ser secuencial, paralela o mezclada desde el planteamiento. En este esquema usted ve gráficamente el proceso de la ruta cuantitativa, que parte de una idea, planteamiento del problema, revisamos literatura y desarrollamos el marco teórico, se visualiza el alcance del estudio, se elaboran hipótesis y se definen variables, luego pasamos al desarrollo del diseño de la investigación, definición y selección de muestras, recolectamos datos, los analizamos y elaboramos el resultado. Aquí usted puede ver claramente que el proceso es secuencial. Una vez que usted termina un paso, sigue con el otro y va avanzando secuencialmente. La ruta cuantitativa, recuerde, buscamos someter a prueba, verificar que son o no mediante el empleo de un diseño de investigación, ¿verdad? Si los resultados corroboran la hipótesis o son congruentes con esta, se aporta evidencia a su favor. Si se refutan, se descarta. Si se apoya la hipótesis, se genera confianza en la teoría que se está sustentando. Además, algo importante recordar es que las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los datos. Los datos los manejamos en forma numéricas, cantidades. Por lo tanto, hacemos una medición de variables y se representan mediante números que deben ser analizados con métodos estadísticos. Esta es una de las grandes cualidades de este enfoque. Los datos son numéricos, se deben analizar con el enfoque estadístico. Además, algo muy importante que usted debe de recordar es que se trata de alcanzar el mayor control para lograr que otras posibles explicaciones distintas o rivales a la propuesta del estudio se deseche y se excluya la incertidumbre y se minimice el error.
Recuerde, los resultados se interpretan en relación a las suposiciones o predicciones que usted definió al inicio, que son las hipótesis, y de estudios previos también. Otro aspecto muy importante que usted debe recordar en el enfoque cuantitativo es que también en él pretendemos generalizar resultados y descubrimientos encontrados en casos, que es en nuestra muestra, a un universo mayor que es la población. Es deseable también que la investigación se pueda replicar. La meta principal del enfoque cuantitativo es probar hipótesis y la formulación y demostración de teoría. Se sigue un proceso. Los datos poseen los estándares de validez y confiabilidad y las conclusiones contribuían a la generación de conocimiento. Se vale de la lógica o razonamiento deductivo. Partimos de la teoría de la cual se derivan las hipótesis y se someten a prueba. Vamos de lo general a lo particular. Identificar leyes universales y causales, conocer la realidad externa y fenómeno estudiado tal y como es. Estas son algunas de las características del enfoque cuantitativo. Ahora veamos este esquema. Este esquema es de la ruta cualitativa. Como usted puede ver, los pasos son similares. Partimos de la idea, realizamos planteamiento, inmersión inicial en campo, concepción del diseño del estudio, definición de la muestra, recolección, análisis de datos, interpretación de resultados y elaboración del informe. Solo que vean en el esquema la revisión de la literatura. Usted puede ir y venir, realizar ajustes pertinentes que usted considere a lo largo del proceso. Por eso vemos esta forma de flechitas que en cualquier proceso, en cualquier paso, usted puede hacer los ajustes necesarios y regresar hasta que logre cerrar su investigación. El investigador en la ruta cualitativa plantea el problema, pero no sigue un proceso preestablecido, lo que acabamos de decir. Aquí nos basamos en la lógica inductiva. Primero exploramos, describimos y luego generamos perspectivas teóricas. El propósito es reconstruir la realidad tal y como se observan los actores de un sistema social previamente definido. Las hipótesis aquí en la ruta cualitativa se generan durante el proceso y usted puede irlas refinando conforme se recaban más datos o los resultados se obtienen. Es naturalista porque se estudian los casos en el ambiente natural y los eventos se analizan tal y como sucede. No hay manipulación de la realidad y se fundamenta en métodos de recolección de datos no estandarizados ni completamente predeterminados. O sea, puede usted irlos afinando, ajustando. Busca interpretar lo que va captando activamente. El investigador se introduce en las experiencias de los participantes y construye el conocimiento. Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias, ni obtener muestras representativas, que esto sí lo buscamos en la cuantitativa. Además es naturalista. ¿Por qué es naturalista el enfoque cualitativo? Porque estudia los fenómenos, objetos y seres en sus contextos y ambientes naturales y en la cotidianidad. Y recordemos que también tenemos la ruta mixta, donde unimos cuantitativo y cualitativamente. Podemos usar datos numéricos, pero también datos verbales, simbólicos, que son propios del enfoque cualitativo. Y los métodos mixtos pueden implementarse de acuerdo a diversas secuencias en sucesión, en paralelo o integrado. Ahí vemos gráficamente, recuerden, este es el enfoque cuantitativo. En una mixta usted primero puede hacer la cuantitativa y después la cualitativa. O puede ser inversamente, usted primero hace cualitativa, después cuantitativa, o los hace de forma simultánea. ¿Cuál de las tres rutas es la mejor? Ninguna. Ninguna es mejor que otra. Ninguno es intrínsecamente mejor que el otro, solo constituyen aproximaciones diferentes al estudio de un fenómeno.
En los dos procesos, tanto cuantitativo como cualitativa, las técnicas de recolección de datos pueden ser múltiples. Los métodos cuantitativos han sido los más usados en las ciencias exactas y los cualitativos generalmente los han usado más en las disciplinas humanísticas. Pero ambos tipos de estudios son de utilidad para todos los campos. Son consideraciones o las consideramos formas de hacer ciencia y producir conocimiento, tanto a la cuantitativa como a la cualitativa. De hecho, un mismo tema, un mismo fenómeno, usted lo puede estudiar tanto cuantitativamente como cualitativamente o de forma mixta. Es decir, que tampoco depende del tema, sino que de la aproximación que usted como investigador desee hacer de su investigación. Por lo tanto, ninguno es mejor que otro. Constituyen enfoques o aproximaciones diferentes al objeto de estudio. Y con esto damos por terminado este pequeño